En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de ADN. 19 horas con 32 minutos, estamos de regreso y está acá con nosotros don Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Tratemos de poner en fácil lo que a veces no es tan fácil, pues, y poner claves sobre la mesa, porque mucha gente escuchó, Estados Unidos junto a Israel atacaron a Irán. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la historia que se arrastra también entre estos países? ¿Por qué Irán para Estados Unidos y particularmente para Israel, que en este caso presiona mucho a Estados Unidos en esta ofensiva, es relevante? Irán es capaz de desequilibrar geoestratégicamente el escenario, pero atacaron dos países, Israel y Estados Unidos, los dos tienen objetivos distintos. Israel va tras la caída del régimen y Estados Unidos va tras la no proliferación nuclear de Irán, la destrucción de su fábrica, de nuevas fábricas de fabricación de misiles y contra la marina iraní. ¿Por qué la marina? Porque eso le implica mantener el estrecho de Hormuz abierto. El control del petróleo. Que ya se cerró. Que hoy día se cerró y hay dos petroleros ahí. Entonces, al destruir la marina, el tráfico marítimo va a seguir. Pero lo que se estaba planteando es que Estados Unidos va atrás de la caída del régimen. No, ese punto es exclusivamente de Israel. ¿Y por qué de Israel? Porque Osama Bin Laden escribió algunas normas respecto a las relaciones internacionales de los países más radicalizados y plantea una línea del mundo del Islam y una segunda línea donde se va a combatir, donde van a estar en guerra. ¿Por qué? Porque el Islam tiene que conquistarlos, tiene que atraerlos, tiene que convertirlos. Y al único que pueden conquistar, atraer o convertir es a Israel. Es el único no musulmán de todo el área. Y desde ahí aparece este concepto de no tiene derecho a existir. Entonces, hay muchas cosas que se juntan, muchas cosas que se cruzan, y es difícil poder entender efectivamente qué es lo que se está buscando, qué es lo que está pasando. Y para profundizar en esta misma pregunta, o en el fondo complementando esto, ¿por qué en este momento? Porque en el fondo este objetivo de Israel existe sine qua non casi, o sea, es parte como de su subsistencia. En el fondo considera que para subsistir hay que mantener controlado a Irán, eso, y que tiene que tener el equilibrio específico y concreto en la región. Y para Estados Unidos hace mucho rato Irán se viene enriqueciendo, ha habido advertencia, hace mucho rato Estados Unidos quiere controlar el petróleo. ¿Por qué fue en este momento y no en otro? Se plantea que en este momento hay una información de inteligencia, particularmente de la CIA, que señala que en ese momento, a esa hora y en ese lugar iba a estar Ali Khamenei con todo su plana mayor y con todo el ejecutivo reunido. Por lo tanto, se activan los planes cuando llega Khamenei, lo estaban siguiendo hace un par de meses. Khamenei, que era el líder supremo hasta este momento. Se activan los planes y Israel es el que bombardea Teherán y bombardea y elimina a Ali Khamenei. No hay ningún misil americano en ese bombardeo. El resto de los misiles americanos están en el sur, están en las plantas nucleares fundamentalmente. Isafán, en la de... Son tres, de Isafán hacia arriba. Sí. Ahora, la pregunta es, y la más importante creo yo, lo que pretende Israel, pero que también apoya Donald Trump, ambos lo mencionaron en sus discursos, es un levantamiento que, aprovechando la decapitación del régimen, que lo han hecho increíble, logre sacar del poder a los ayatolás. En un país que tiene 99% de habitantes chiitas, no es que sean católicos, son chiitas, y esto es como matar al papa del mundo chiita. ¿Es relativamente prudente pensar que esto va a provocar una revuelta que ponga un gobernante amigo de Estados Unidos? A ver, Irán viene hace harto tiempo con un levantamiento civil. El último, el del 28 de diciembre. Sí. Claro. Un levantamiento que tiene que ver con las condiciones económicas de la población civil. Tiene un 80% de inflación en un país rico con petróleo. Claro. O sea, no es un país cualquiera. Un 80% de inflación, por lo tanto, hay un descontento que es brutal. Y además, hay un movimiento generado probablemente por Israel, Mossad, probablemente por la CIA, de llevar a una oposición más radical al régimen. Claro. Y ahí está el hijo del último Shah, Reza Pahlavi, ahí hay varios. Pero es muy difícil pensar
que frente a la Guardia Republicana, que a ese levantamiento le generó 30.000 muertos en la represión, vayan a sacarlo tan fácilmente e instalar un gobierno distinto que ni siquiera está en Irán. Claro. Porque está en Estados Unidos. Claro. Reza Pahlaví está en Estados Unidos, entonces ni siquiera está en Irán. ¿Cómo manejar Irán? Entonces, la lógica de Venezuela aquí no funciona. No funciona, primero porque es teocrático, segundo porque hay un problema de radicalismo religioso. Claro. No es político, no es el chavismo que movemos a algunos y la política puede seguir funcionando. Aquí es un problema religioso serio. Es una teocracia. Absoluta. Claro. Entonces, y además, va a cambiar el régimen, van a colocar a otro ayatollah, se van a demorar 2 meses, con 1 mes, colocar al otro ayatollah, van a hacer el otro ayatollah. Pero hay un problema distinto aquí. Los chiitas son muy estrictos, vienen de Ali, no vienen de Mahoma, vienen de Ali. Exacto, y el yerno. Vienen de Ali y la teoría dice, o el dogma dice, que tiene que llegar el 12º imán, que se murió hace 800 años, pero tiene que volver, ¿no es cierto?, para instalar el reino de los imanes aquí y solucionar los problemas de la tierra. Entonces, cuando yo tengo esa lectura con un fanatismo como lo demuestran los chiitas, es muy difícil cambiar un régimen por otro en 24 horas o en 4 semanas, como dice Trump. Ahora, 4 semanas parece súper poco y el parangón además que hace Trump con Venezuela pareciera no tener mucho que ver, sobre todo por estas razones idiosincráticas, Sí. de religión, culturales. Que están súper arraigadas, pero sí me imagino que tiene cierto asidero, cierta lógica desde el sentido común, la apuesta que hace Trump a la fisura interna dentro de Irán. ¿Qué tan desgastado venía el régimen iraní? ¿Qué tan en jaque puede estar a ojos de la propia sociedad iraní? Después de estas protestas, los 30.000 muertos, la represión hacia las mujeres, el tema del velo, ya desde el 2022, ¿te acuerdas? Una mujer que muere por culpa de la policía, de la moral. ¿Qué tan desgastado está? El régimen estaba muy desgastado. La pregunta es, ¿cuánto se recuperó con la muerte de Ali Khamenei? ¿Tú crees que puede ser al revés? Que esto lo puede fortalecer. Es probable que empiece a fortalecer la resistencia a todo este ataque que tiene encima. Yo vuelvo al punto, 99% de los habitantes son chiitas. Sí, claro. Además, y ese es el problema, pueden estar muy en descontento con su gobierno, pero llevan 38 años escuchando que Estados Unidos es el superdemonio occidental y que Israel es el usurpador de las tierras árabes. Y además mataron al líder supremo. Claro. Y los han atacado un montón de veces. Entonces, a mí me da la impresión de que esto podría provocar un movimiento, pero no una revuelta, un movimiento reformista tal vez, pero reformista ¿hacia dónde? Sí. Porque no se van a volver más pacíficos. Y no van a ser democráticos desde la perspectiva de Occidente. Entonces es muy difícil cambiar el régimen, porque primero solucionemos el problema de elegir al otro ayatollah. Claro. Y a ver si ese otro ayatollah está dispuesto a conversar cuáles son las nuevas condiciones con Estados Unidos. Lo lógico es que sea más radical. Es muy probable que sea más radical. Entonces, y aquí entramos ya nos salimos de ese punto central y nos ponemos en el mundo. ¿Quién los va a hacer conversar? Otra vez Trump va a tener que usar el peso del poder, la fuerza, el poder militar. Bueno, el derecho internacional no, claramente. No está. Naciones Unidas no está. O sea, actualmente esto viene a seguir demostrando que el derecho internacional mucho no está funcionando. Digamos. O sea, el derecho internacional ha sido atropellado por los que tienen poder. Sí, y hay un punto. Pero no logra funcionar. Y el otro punto es que Irán tiene una capacidad de reacción. Tiene la capacidad de reacción, ha bombardeado. Pero hasta ahora, ¿tú crees que esa reacción ha sido relevante respecto de lo que hizo Israel y Estados Unidos versus la respuesta o esta como promesa de venganza de Irán? Porque hasta ahora no sé si esa promesa de venganza se ha hecho carne. Podría venir, pero no sé si ha venido todavía. Y el primer día, en el primer minuto, muere Ali Khamenei y muere todos los que dirigían Irán. La cúpula, vamos a decir. A todos los que dirigían Irán. Muere en un bombardeo brutal. Muere el presidente de la Guardia, el ministro de Defensa y el director de la Guardia Republicana. Esos 4 gobernaban el país. Exactamente. Entonces, se mueren todos. Muere la señora de Khamenei, muere un hijo de Khamenei, muere el nieto de Khamenei. Entonces, el desastre es brutal. Y matan a Ahmadinejad también. Por si acaso. Ahmadinejad también. Para no volver a uno que era duro. Exactamente, que tenía un discurso peor que el de Pezeshkian. Entonces, es muy difícil pensar que tengan esa capacidad de reaccionar inmediatamente. Además, si lo quiero comparar con Venezuela, Venezuela tiene los sistemas chinos y rusos, Irán tiene los sistemas chinos y rusos. Los bloquearon en Venezuela y los bloquearon aquí.
y estaban bloqueados y no tenían comunicaciones. Entonces, la reacción fue tardía, sí fue tardía, pero tienen capacidad de reacción. Venezuela no lo tuvo. Claro. Tienen una capacidad de reacción. Y lo que están haciendo, y tiene que ver con la situación que están viviendo, tienen arsenales desgastados, porque llevan varios años peleando con Israel. Arsenales desgastados. Y bombardearon las bases americanas que están en los países vecinos. Sí. No bombardearon a los países vecinos, sino que las bases americanas, esperando que los países vecinos se les respondieran. Ninguno les respondió. Bombardearon Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, y Arabia Saudita no respondió. Entonces, Irán se quedó solo, porque no tienen el apoyo de China, no tienen el apoyo de Rusia, no tienen el apoyo de los países árabes que podrían haber reaccionado desde una perspectiva cultural de los musulmanes. No la tiene. Entonces está solo. Está desgastado. Entonces, cuando Trump dice, pueden ser 4 semanas, sí, 4 semanas y él se puede retirar, pero la guerra va a seguir. Claro, porque la guerra tiene un fondo distinto. Para Irán ahora es un problema existencial. Para Israel también. Sí. Porque ya levantaron un brazo armado chiquitito de Hezbollah que lanzó un par de cohetes del Líbano. Respondió Israel 30 muertos. Que el día Líbano le está pidiendo a Hezbollah que pare, que entregue sus armas. Que es suficiente. Porque ya vienen destruidos de antes. Claro. Entonces no tiene esa capacidad. Es obvia. Sí. Con los teléfonos, con los beepers, ¿te acuerdas? Pero aquí hay un problema geopolítico interesante. Digamos. El primero, China obtiene el 15% de su petróleo del Golfo Pérsico. Tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz. Y que es el 80% de la producción iraní. Claro. Que pasa por Hormuz. Segundo, no va a permitir que la industria petrolera se detenga o que el tráfico petrolero. Segundo, para Rusia, una llegada hasta Irán es dejar a unas bases estadounidenses al lado de él. Algo peor que Ucrania. No va a entrar ahí, sí. No puede entrar ahí. De alguna manera... Porque obligaría a Estados Unidos a reaccionar contra Rusia. Claro. Y China, ayer le pasó, que esto es lo más terrible que yo he visto. Estados Unidos no usa el F-22 Raptor para nada. Es propiedad suya, no se lo vende a nadie. Algunos materiales que se usan... Y aterriza solo en Estados Unidos. Son tan caros, son tan secretos, que si tú los revelas tienes prisión federal, o sea, crimen federal al tiro. Sí. Y le pasó 11. Y China sacó una foto de la base donde están estacionados los 11. Claro. A mí, y además es un medio independiente, sí. A mí me preocupa cuánto apoyo sutil por debajo de la mesa le puede dar China a Irán cuando es capaz de publicar la foto, y no fue la única. Puso donde estaban los Orión, los de alerta temprana, los de apoyo, los F-35, los F-15. Le mostró a todo el mundo el tablero de ajedrez de ataque aéreo, que es precisamente lo que se trata esta guerra, un día después de que empezó la jornada. Pero China, esta guerra no es de China. No. ¿Tú crees que no se va a meter, China, que no se está metiendo? A no ser que las acciones militares entorpezcan el tránsito por el estrecho, el tránsito del petróleo chino por Hormuz. El resto le da lo mismo, el chino. Uh-huh. Es tan importante el petróleo chino, el petróleo iraní que va a China, que atraviesan Hormuz, salen del estrecho y entran por tierra a China. Uh-huh. Por Pakistán, uh-huh. por el corredor del Guadar. Entran por tierra, porque si siguen tienen que pasar por los estrechos Malaca, que se puede bloquear muy rápidamente. Claro. Entonces, el petróleo iraní es tremendamente importante. Mientras eso no se entorpezca, China no va a entrar. Ahora, y Rusia no creo que tenga la posibilidad de hacer algo. Está con la guerra con Ucrania, dice que hay un desgaste muy Exactamente. grande. Entonces, Estados Unidos lo puede presionar con el plan de paz. Y el plan de paz para Rusia es súper importante. Ahora, ¿qué gana Trump con todo esto? ¿O cuánto le reporta o no dentro de la política interna también? Porque hasta donde uno entiende, se dice que la sociedad norteamericana no quiere más guerras y Trump se está metiendo en una y otra. Digamos, ¿por qué fin? Hasta el momento le está reportando poco. Está bajando la encuesta, tiene un 46% de desaprobación. El problema está en que Trump está ocupando los espacios de poder que le dejó la ONU. Claro. Y los ocupó. Es tanto que el Consejo de Seguridad le entrega a Estados Unidos la responsabilidad del plan de paz de Gaza, cuando es la tarea de la ONU. Claro. Y Trump lo toma y hace el plan de paz y crea un comité para la paz. En ese comité para la paz, si se empieza a agrandar, si empieza a tomar fuerza, va a ser la ONU, la nueva ONU.
Entonces, no es tan baladí el mirar ese plan de paz y el Comité para la Paz. ¿Quién está reportando adentro? Le están pasando las cuentas porque usted, señor, dijo que se iba a retirar de las guerras y que no iban a haber soldados muertos. Lleva 3. Y lleva 3 aviones F-15 menos. Bueno, y él reconoce que pueden venir más bajas, además. Ya lo dijo en su discurso. Sí, lo dijo. Es probable que vengan más bajas. Pero lo del F-15 es una maravilla de análisis, porque dice que lo derribaron las fuerzas de Kuwait. Sí, claro. Pero a mí lo que me parece es que los Patriot, que están hechos para distinguir 100 objetivos, acá les tiraron 600. Sí, claro. Entre misiles de diferente alcance, los drones y aviones que regresaban de las misiones. Sin el duda. Patriot está empezando a flaquear. Sí. Ha flaqueado en Ucrania, ha flaqueado en Israel y ha flaqueado ahora en Kuwait. Aquí tenemos un nuevo tipo de técnica bélica, que es la saturación del radar. Y la ha funcionado perfectamente. Irán lo ocupa contra Israel y lo ocupa en el mar. Sí, lanza 100 lanchas rápidas contra un buque. Van a echar abajo 90, pero van a quedar 10. Sí. Y se van a estrellar contra los buques americanos. Y además, el Shahed, el misil, el dron estrella, cuesta $50,000 y el Patriot cuesta $18 millones. Sí. Y el F-15 cuesta $80 millones. Entonces, está una guerra de desgaste muy asimétrica, pero donde Irán tiene una cantidad de recursos baratos para tirar a la pelea y sus adversarios tienen recursos muy caros. Para enfrentarlos. Pero esa misma técnica de saturación es la que le va consumiendo muy rápido los arsenales sin la capacidad de reponer el arsenal. Claro. Ese es el problema. Por eso recurrieron a Corea para que los ayudara a hacer los drones. Exacto. Y crearon el Geran ruso, que es igual que el 136. Sí. Pero este bicho empezó recorriendo 300 kilómetros y ya están en 800 kilómetros con una carga táctica que antes era una granada de mano y que ahora ya es un explosivo convencional de 50 kilos. Empezó con un motor Bankel con hélice de madera y ya están con reactores. Sí. Y Estados Unidos sacó el Tomahawk Black. Claro. Oye, Jorge, ¿qué te ha parecido a ti la reacción internacional a este conflicto? Pensando en que en el caso de Gaza, el repudio hacia Israel fue bien generalizado y el aislamiento de Israel fue muy evidente, digamos. En este caso no es tan así, pues. O sea, hay pocos países que critican directamente esta ofensiva. Hay otros que incluso se ponen a disposición o dicen que podrían ponerse a disposición. Alemania, Gran Bretaña, Francia, que no es lo habitual. Sí. Uno no ve que estos países estén tan convencidos con Donald Trump que lo miran muy de reojo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esta vez pareciera tener más asidero lo que está haciendo Trump desde este punto de vista? De cómo reacciona la comunidad internacional. Sí. La guerra del 25 de junio lo apoyaron. Sí. Solo ahí, a Estados Unidos. No, pero a Israel no. Israel no, a Estados Unidos. No pueden pelear con Estados Unidos. No. Tienen la guerra en las narices. Pero una cosa es no puedes pelear y otra cosa es restarse u otra cosa es ponerse a disposición. Y aquí tengo la impresión España que se restó. Fue el único. Hoy día lo que está haciendo Trump es enfrentar los puntos calientes de conflicto. Lo hizo con Venezuela. ¿Qué me está molestando en América Latina? Venezuela. Saquemos a Maduro. ¿Va a negociar? ¿No quiere negociar? Ok, llevémoslo al tribunal. Y lo sacaron con una operación militar feroz. Lo sacaron. El otro punto caliente que había en la estrategia de defensa de Estados Unidos es Irán. Solucionemos Irán. Pero yo no me voy a meter con el problema del régimen, sino que ese fue Israel. Israel está haciendo su tarea, está buscando sus objetivos, y lo que está haciendo Estados Unidos es cortar el tema nuclear de Irán. Y eso al resto le hace sentido. Digamos. Y al resto le hace sentido porque hoy día no tenemos un paraguas nuclear, porque no lo firmó nadie, no se renovó el START, por lo tanto no hay un paraguas nuclear, y eso empieza a tener sentido. Y hoy día, desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, desgraciadamente yo creo, pasó un misil a Chipre. Sí. A una base británica. Entonces los británicos dicen, ok, entonces yo me voy a incorporar en esta guerra a defender mis intereses contra las lanzaderas de misiles, son objetivos bien específicos, contra las lanzaderas de misiles de Irán. Y hay una cosa que es bien interesante desde la perspectiva geopolítica. Irán no está reaccionando así a lo que venga. Porque, por ejemplo, a Turquía con los kurdos no le ha llegado ni un misil. Claro. Ni uno, nada. Azerbaiyán, que está al frente, tampoco, porque son chiitas. Entonces está buscando también un nivel de reacción
que no exacerbe a todo el vecindario contra ellos. Te pregunto por la reacción internacional y te preguntaba por el momento, pensando un poco en cómo se maneja el relato también del propio descrédito de la dictadura, la teocracia iraní. Cuando también hay un mundo que dice, bueno, tremendo que, no sé, haya habido un atentado en un colegio donde se hayan muerto niñas, ¿no? Que fue una de las noticias del fin de semana. Pero muchos te dicen, claro, pero venimos saliendo de revueltas con más de 30.000 muertos, tenemos mujeres que están obligadas a ponerse el velo, si no se ponen el velo se pueden llegar a morir. Ese descrédito, esa violación a los derechos humanos, esa falta de democracia, esa falta de libertad en Irán, me imagino que también hay que hacer lo suyo. Para que exista no sé si apoyo tan convencido, pero al menos esta cosa como, bueno, mira, sí, a lo mejor me pongo a disposición de parte de los otros países. De parte de los otros países, sí. Pareciera que la imagen que ha proyectado Irán respecto a los derechos humanos, y estamos con los derechos humanos son una visión absolutamente occidental. Claro. Absolutamente occidental. Entonces, la mirada a los derechos humanos, los derechos de las mujeres en particular, le ha hecho un flaco favor al gobierno iraní. Ya, ahora, es muy desde Occidente, pero no sé si revolución, no alcanzo a decir revolución, pero la petición de más libertad ha provenido de esas propias mujeres que sienten sus derechos pisoteados. Sin duda. Pero un descontento económico grande también porque las sanciones han hecho que la subvención habitual de los países petroleros a sus propios habitantes bajara muchísimo. 80%. 80%, claro. En Arabia Saudita, las mujeres salieron a reclamar. La reacción de Arabia Saudita fue autorizarlas a manejar y a salir sin un hombre. La reacción en Irán fue aplastar la protesta con 30.000 muertos. Entonces, esas cosas van marcando algunas diferencias en que le permiten a los países europeos involucrarse en un conflicto como este, que aparentemente no tienen nada que ver, pero aparentemente sí tienen que empezar a defender los derechos humanos que defienden en el resto del mundo. Claro. Entonces, tiene un fundamento para entrar en el conflicto. Claro, que el propio Irán ha puesto sobre la mesa. Ahora, ¿tú ves que esto no va a ser a lo mejor tan corto, pero ves posibilidad de que esto escale? Que estemos hablando de un conflicto donde se pueda perder el mediano control que todavía existe. Yo creo que está acercado a lo que ya hay, que es el entorno de Irán. Y no hay mucho más. Turquía no lo han tocado, no se ha salido del Mar Rojo hacia allá, no ha entrado al Mediterráneo. Entonces, da la sensación de que hasta hoy día, con lo que hay, no va a escalar. Ahora, y va a quedar ahí. Trump dijo que está dispuesto a poner tropas terrestres. Eso es suicida. O sea, Irán no tiene misiles de más de 2.000 kilómetros de alcance. Son medium range. Pero algunos de esos 2.000 kilómetros están en Europa. Sí. Y eso es uno de los peligros que ha visto Europa. Pero meterse a pelear en territorio iraní, montañoso, un Afganistán con un ejército de 600.000 hombres. Y además con Estados Unidos tiene 150.000 en la zona. Con una identidad que es persa, que no es árabe, que tiene su propia cultura, su tradición. Son orgullosísimos de su poesía, que es de las más lindas del mundo, del imperio de Ciro. Miran bastante mal a los árabes. Y por eso mismo... La pelea entre Irak e Irán es famosa. Pero además, la promesa chiita de nos vengaremos no es los misiles que están tirando ahora. Esto va a tomar harto tiempo. Los iraníes tienen una visión de harto largo plazo porque son chiitas. Sí, no tienes problema con eso, pero da la sensación de que esa condición de que nos vengaremos puede ser el atentado de Hezbollah. Puede ser un lobo solitario en Europa, puede ser un lobo solitario o un grupo como el que hizo el 11S en Estados Unidos. Pueden ser muchas cosas, pero tiene que reaccionar, porque la potencia chiita frente al mundo chiita no se puede quedar sin respuesta, no se puede quedar sin reacción. Bien, pues vamos a seguir las noticias día a día, ¿no? En torno a este conflicto. Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Y nos vamos despidiendo, Rafa.